Bueno, seguimos en Sin Vueltas y tenemos el honor, el privilegio de entrevistar al Procurador General de la provincia, el doctor Pedro García Castilla. Doctor, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo No, está? por favor, ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, doctor, vamos a arrancar por lo más reciente. El gobernador decidió cambiar su equipo de trabajo, su gabinete, sumar aires frescos y se llevó a un integrante que trabajaba con usted hace muy poquito, a Gaspar Solá. Queremos que den su perspectiva acerca de estos cambios en el Ministerio de Seguridad y cómo es el trabajo conjunto con la Procuración. Sí, desde luego que es positiva la decisión del Poder Ejecutivo eh, en el contexto del desafío a estas nuevas realidades que nos toca enfrentar. Nosotros hemos fijado como objetivo fundamental desde que yo inicié la gestión, la función acá en la Procuración. Yo el día que asumí dije, nuestra principal preocupación va a ser el ataque al crimen organizado. Porque veníamos en esos días del doble crimen en la autopista, que era vinculado a drogas sintéticas. Y ayer, creo yo, por lo que vi en las noticias, que se terminó condenando finalmente a los responsables. Bueno, pero desde ahí fue un largo proceso donde hay que reivindicar toda la gestión del Ministerio Público Fiscal, el acompañamiento que se le brindó desde la Procuración y desde el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el CIP, para fortalecer la tarea de los fiscales, en especial en el distrito Orán y toda la zona de influencia, porque ahí se concentraba, ya lo advertíamos hace mucho tiempo, el grueso de la actividad del crimen organizado. Y en ese contexto, ante la pregunta, Gaspar Solá era el secretario, fue acá el secretario de Política Criminal y un pilar fundamental, una de las partes más importantes de este motor que nos llevó a poner sobre la mesa y a denunciar toda la existencia de la realidad de lo que es el crimen organizado y la necesidad urgente de activar todos los mecanismos institucionales para frenar esta situación. Y Gaspar Solá es una persona que siempre ha estado compenetrada y conoce acabadamente esa situación. Estamos en un contexto de colaboración entre la provincia y la nación para enfrentar de una vez por todas cosas que nunca se hizo en la provincia de Salta, ¿no? Nunca se puso sobre la mesa y atacó en serio el problema de frontera, por una parte, y también el problema de la violencia que derrama el crimen organizado que nos toca en la provincia con tantas situaciones de secuestros, muertes y casos para resolver. Doctor, en ese sentido, ¿en qué situación está el crimen organizado? Porque uno piensa de que, bueno, se ha metido un poco en la política, tenemos un intendente que ha dejado sus funciones también por estar vinculado a casos vinculados con el narcotráfico, hasta si se quiere con el sicariato, ha ingresado también, si se quiere, en la justicia con jueces investigados también por algún tipo de relación. ¿Cómo es la realidad hoy de Salta en lo que refiere a el crimen organizado, la narcocriminalidad? Muy interesante la pregunta y tiene varios aspectos. En primer lugar, yo lo que quiero resaltar y destacar es que el Ministerio Público y algunas instituciones han venido teniendo últimamente un ataque despiadado desde distintas áreas y del sector, inclusive sectores minúsculos de la prensa, ¿no? También. Y nosotros con total fortaleza y una inclaudicable determinación hemos puesto sobre la mesa todo lo que hoy por hoy se está discutiendo y sorprende a muchos. Todo lo que se sabe, todo lo que se sabe es materia y fruto de las investigaciones que se llevó adelante desde el Ministerio Público Fiscal y el apoyo de los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Es decir, desde el conocimiento de todas las situaciones de las organizaciones criminales, llámese los Cristian Palavecino, los Dimas Ruiz, toda la situación de algunas intendencias, sectores puntuales de la Administración de Justicia, en el caso de los jueces de garantía de Orán, dejando a salvo que hay muy buena gente y buena probidad en el resto del Poder Judicial, pero los puntos críticos había que ponerlos sobre la mesa y enfrentarlos. E insisto, todo se hizo desde la Procuración General. En el caso de los jueces de garantía del distrito de Orán, hemos advertido una matriz putrefacta ahí de corruptela y de vínculos en alguna medida con situaciones muy trágicas y complejas de crimen organizado, donde lo que habitual o tradicionalmente podría haber sido una cuestión menor de algún tipo de corruptela, acá se agrava porque han quedado muertos en el camino. Situaciones muy fuertes de violencia, de hechos de sangre y muertes. Entonces, esas situaciones son imperdonables
para el fortalecimiento que uno pretende de las instituciones. Porque acá en la provincia de Salta han respondido las instituciones, se han puesto de pie cuando se hizo conocer la situación procesal ante la ley del exintendente de Aguas Blancas, reaccionó la Cámara Legislativa disponiendo la intervención. Cuando se denunció las situaciones presuntamente irregulares, porque no dejan de ser presuntas porque hacen falta pronunciamiento judicial y pronunciamiento del jury, cuando se hizo hincapié en los jueces de garantía, el jury reaccionó. Y recordemos que son tres, ¿no? No son dos. Fue primero Laurenzi, con la fuga del sicario Lino Moreno, que no es ni nada más ni nada menos que el ejecutor, el brazo armado que mató a Liliana Ledesma, una productora rural, y por orden, es lo que terminaron diciendo los pronunciamientos judiciales, por orden del clan Castedo. Que todavía hoy no se sabe dónde está. Hoy día no se sabe dónde está. Se le promovió jury a Laurenzi y terminó acogiéndose a la jubilación, porque estaba en edad de jubilarse. Y acá hay un jury iniciado en contra de otros dos jueces, pero siempre con la coincidencia de esa matriz, como digo, una matriz putrefacta, que bueno, va a estar en manos de otra institución constitucional, que es el jurado de enjuiciamientos, dar acá una directriz incólume, categórica y contundente para que estas situaciones no puedan volver a repetirse en la provincia. El narcotráfico, el crimen organizado, tiene dos costados muy peligrosos y que yo me pongo a reflexionar y a pensar, enhorabuena que lo hemos puesto sobre la mesa, enhorabuena que se lo está combatiendo, pero tiene dos caras que generan un terrible, un tremendo daño a la sociedad y creo que es el daño y el riesgo más grave al que se están enfrentando nuestras sociedades en estos tiempos. No solo en la provincia de Salta, sino en todo el país y en varios zonas del mundo. Que el narcotráfico golpea en dos lugares. Uno es en la violencia que derrama, que la tenemos a la vista, y la otra es en el tremendo daño que se hace en las clases más vulnerables y más pobres. Si lo analizamos en nuestra ciudad, lo podemos analizar en los barrios más pobres de nuestra ciudad, en las zonas del interior de la provincia, que es el envenenamiento que se hace a nuestra juventud y insisto yo, a sectores más débiles de la sociedad. Que si nos ponemos a ver es una cuestión que por ahí pasa desapercibida, pero los niveles de adicción, de microtráfico, de cooptación de gente para el microtráfico y los dramas que viven las familias de los adictos, ese también es otro efecto pernicioso y terriblemente dañoso del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces tenemos un montón de frentes para atender. Creo yo que esta es la primera gestión de un procurador que pone el tema del crimen organizado y del narcotráfico, se lo visibiliza para atacarlo, para tomar medidas concretas y firmes. Y bueno, qué mejor aliciente que saber que Nación atendió la gravedad de la situación que se le hizo saber en su momento, está desembarcando y se lanza el lunes próximo el Plan Güemes con la presencia de la ministra Patricia Bullrich. Qué mejor señal que una persona que ha estado en el ámbito de la procuración de la provincia gestando estas cuestiones de política criminal, sea hoy el ministro de Justicia y Seguridad, son todos factores bastante esperanzadores en que vamos a poder continuar, porque esto no se acabó con la detención de los violentos, que hoy los tenemos en cárceles, algunos en cárceles provinciales y otros trasladados a Ezeiza, lo que provocó una baja sensible de la violencia en Orán, es decir, no estábamos tan equivocados, y avanzar y continuar, porque esto no se detiene. Doctor, en este sentido, bueno, hablamos del Plan Güemes y uno piensa en los pasos ilegales. Es histórico, nunca habíamos tenido la presencia de prefectura, por ejemplo, cubriendo la parte del puerto de Chalanas, pero sabemos que hay muchos pasos ilegales. ¿Cómo se hace para atacar eso e ir de a poco tratando de frenar ese flagelo? Sí, son cuestiones muy sensibles porque tienen también su costado social. Eso está la situación de los bagalleros. De los bagalleros. Eso estará en manos también de quienes gestan las políticas públicas. Son cuestiones de seguridad, por un lado, de coordinación entre fuerzas federales y fuerzas provinciales, y también de diseño de políticas públicas, ¿no? En cuanto a atacar con firmeza todo lo que sea el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico, pero también atendiendo a que es una realidad social, la situación lo que complejiza un poco la situación, ¿no? Pero por eso yo insisto en tener instituciones fuertes, las instituciones de las que provee la misma democracia, fortalecidas y que realmente sean un respaldo a lo operativo de lo que puedan hacer las fuerzas de seguridad, siempre dentro del marco de la ley.
y se basan en un error conceptual muy fuerte, que dicen que Oyarzún no está acusado de ningún delito y parece sí. Ese diagnóstico es totalmente equivocado, implica y deja traducir un desconocimiento del derecho porque a ninguno de los dos se lo está acusando por la comisión de un delito. A Parisi tampoco, porque si bien Parisi está involucrado y está privado de la libertad por situaciones delictivas que tienen su proceso penal, si es inocente o no en lo que hace a las causas penales que lo comprometen, lo va a definir en su momento la sentencia judicial. Bien. O sea que no hay un distingo en que si uno ha cometido un delito o no. Los dos están acusados de mal desempeño que se verificó en poner cuanto palo en la rueda sea posible para que progresen las investigaciones, los secuestros de celulares, autorizar la extracción de datos de los celulares, que en esas extracciones es donde salió toda la prueba que hoy conoce la sociedad. Y claramente obstruían y obstaculizaban la extracción de datos de los secuestros de los celulares, porque de esos secuestros surgió también la responsabilidad y el compromiso institucional o funcional, o lo digamos vulgarmente para que la gente lo entienda. De esas extracciones surgieron las huellas que dejaron ellos en todas estas cuestiones que los terminan vinculando en negociaciones y favorecimientos con sectores que han estado derramando violencia en Ramos. De esta manera, traicionan valores que son imperdonables de ser acreditados. Porque una corruptela en el ámbito de quien tiene en sus manos, le ha confiado la social administración de justicia, traiciona no solamente el esfuerzo investigativo de una fuerza de seguridad, de investigadores y de Ministerio Público que se preocupan en llevar adelante una causa, una investigación, para que ellos terminen negociando beneficios sobre ese esfuerzo que ha hecho el Estado en investigar, por una parte. Por la otra parte, la moneda de cambio, merced a la que ellos reciben beneficios, es entregar las investigaciones. Y en tercer lugar, la tremenda traición a la confianza que la sociedad ha depositado en estos funcionarios. Se entrega a cambio de la dádiva esa confianza y esa tranquilidad y esa seguridad. Y así hemos tenido un derramamiento de violencia en la región muy fuerte. Tenemos situaciones de menores de adicción, de microtráfico, tremendamente consolidadas y fortalecidas, y precisamente con beneficios que se obtuvieron de algunos jueces que hoy están sometidos a jurado de enjuiciamiento. Incluso en el caso de Parisi se hablaba hasta que tenía un tarifario, dependiendo del delito, establecía un monto determinado. Claro, Parisi está sometido a una causa, una de las causas penales en las que está comprometido. Se trata de una oficial de policía que pertenecía a una unidad investigativa que respondía a una fiscalía, o sea, la policía de la provincia trabajando para una fiscalía, que en una investigación vinculada a estos policías que anticipaban procedimientos a quienes iban a ser allanados o detenidos, les avisaban antes para que se frustren los allanamientos. En otros casos negociaban concesiones o mantenimiento de prisiones domiciliarias, y esta persona es la sobrina del juez Parisi. En principio eso va a ser materia de investigación, producción de prueba, porque ya están elevadas a juicio esas causas y van a estar supeditadas a una sentencia penal. Pero tenemos una cuestión que es no menor, que todo lo que ella negoció en esas escuchas telefónicas, que están grabadas y van a ser puestas a disposición del jury, ella decía, te va a salir la libertad a tal hora, y uno veía el oficio que a tal hora salía. ¿Qué ocurría así? Se te va a mantener la condición de domiciliaria, y se le mantenía. No te la va a cambiar, y curiosamente, a diferencia de otras causas donde por determinadas circunstancias revocaba la domiciliaria, a ella se la terminaba manteniendo. Y se usaba el pretexto de ser una mujer con 5 hijos. Pero hay que advertir el criterio también, de que una cosa es conceder una domiciliaria a una mujer con 5 hijos, que imaginemos, supongamos, hagamos una hipótesis, una mujer con 5 hijos que está sosteniendo un comedor comunitario donde van a comer los niños del barrio, que darle la domiciliaria a una mujer que se tiene acreditado, que se dedica al microtráfico, por más que tenga 5 hijos, pero en vez de estar en un comedor dándole comida, está envenenando a los niños y menores de un barrio porque continúa con la actividad de microtráfico. Entonces, eso avalado por un juez es lo que está sometido en este momento ante el jurado de enjuiciamiento, donde esperamos y vamos así pretenderlo y así lo vamos a impulsar, de que el jurado de enjuiciamiento tenga un pronunciamiento muy duro y rector para que
estas situaciones no tengan nunca más cabida en la provincia de Salta. Doctor, una consulta quizás más personal. No quiero hablar de amenazas porque de hecho no fueron amenazas, sino que ustedes descubrieron que había un plan, un ataque para su persona. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? ¿Cómo se acciona ante una circunstancia de tal magnitud? Sí, fueron y son circunstancias y situaciones muy difíciles, pero en el caso particular las tomo como una consecuencia de la decisión inclaudicable y que no van a torcer el brazo de ninguna manera. No solo fue el anoticiamiento de la existencia de un plan competitivo, sino también muchos rebotes de lugares que no se esperaba, que en alguna medida fueron relativizando esa situación y en otros casos impensadamente tratando de ser funcionales a esa conspiración mediante el descrédito, mediante el esmerilamiento, mientras que paralelamente estaba y está en marcha una investigación muy fuerte que dentro de muy poco vamos a dar a conocer todos los resultados de estas investigaciones, pero para mi pesar, o a favor, paralelamente a mi pesar, pero a favor del descubrimiento absoluto de la verdad, todo esto que empezó con una mera versión de un interno, se fue corroborando y robusteciendo con una gran cantidad de pruebas. En base a dos líneas. Una es la información que se obtuvo de algún grupo de internos del penal y la otra también se corrobora y ratifica por la información que introdujo a la investigación personal del servicio penitenciario que también sabía de esta situación. Sabía de esta situación con anterioridad y esa es una línea que se va a fortalecer en la investigación también respecto al personal penitenciario. ¿Podría haber involucrados personal del servicio cuanto menos en penitenciario? el silencio de algo que se sabía. Y no es un tema menor porque dentro de todos los datos que se han obtenido teléfonos secuestrados donde había información que está íntimamente vinculada y relacionada con esto. Hay información con la contratación de un sicario tucumano. Hay vinculaciones con otros hechos ilícitos que no quiero anticipar los que se produjeron en el penal. Y hay vinculaciones con gente que se pretendió contratar de otros lugares del país. Y hay una persona en particular que estuvo merodeando, o sea, está geolocalizado en una zona muy cercana a la Procuración los primeros días del mes de agosto del año 2024. Como esa le tiro algunos de los detalles, pero es una investigación muy, muy profunda y no damos todos los detalles precisamente porque tenemos que terminarla y llegar a si es necesario, a las imputaciones, lo que fuere, preservando por un lado el éxito de la investigación, pero también la seguridad de toda la gente que aportó la información que se aportó. Sin dudas. Pero no nos van a torcer. Nosotros sabemos quiénes son, sabemos qué es lo que han hecho, y si hay una conclusión de esto también que sí se pueda determinar, es que todas estas bandas que están en la mira de la justicia, hablemos de la banda del Collar Rojas, de Cristian Palavecino y todas sus ramificaciones y vinculaciones, son una segunda línea de jefes que operan desde la vecina República de Bolivia, más precisamente desde la ciudad de Tarija. Bueno, vamos a estar muy, muy atentos a esas investigaciones. Lo llevo a lo institucional, si se quiere, con dos medidas que llamaron la atención. Una tiene que ver con la modernidad, que es el plan de oralidad, justamente que estamos hablando de Orán, y la otra con los juicios por jurados populares, que nosotros estábamos acostumbrados a verlos en las películas, ya va a ser una realidad en Salta. Así es, creo que ayer fue ya aprobada por senadores, que es la segunda Cámara que los trata y estará pronta a ser promulgada. Es quizá una de las leyes o la ley más importante que se aprobó durante el año legislativo. Es un avance importantísimo porque es poner en sintonía a la provincia con el mandato constitucional de la Constitución de la Nación Argentina, que dispone, siempre lo dispuso desde el año 1853, el juzgamiento a través de juicios por jurado. Así que es un avance, es una apertura del servicio de justicia a la sociedad, es integrar al pueblo, que el pueblo está representado en esa selección de 12 jurados, que sean ellos los que decidan sobre la culpabilidad o no culpabilidad de determinada persona que está sometida al juzgamiento del delito hoy por hoy, que es el delito más grave que existe en el Código Penal, que es el homicidio agravado. ¿Y estamos preparados como sociedad para juzgar a una persona por un delito grave?
Yo entiendo que sí, no hay que tenerle miedo a la gente, no hay que tenerle miedo a la sociedad, no hay que tenerle miedo al criterio que tenga una persona común, porque la justicia, el valor verdad, no es nada más que el sentido común. Desde luego, los jueces técnicos, los que hoy por hoy existen y resuelven, tienen todo un bagaje de conocimientos técnicos, pero no hacen más que aplicar el sentido común. Si esta persona cometió o no este hecho, o tuvo tal causal que lo llevó a cometer este hecho, alguna causal de justificación, de amenguar su responsabilidad o no, no es más que sentido común, que el sentido común que te da el raciocinio. Y qué mejor que sea el prisma de donde se ve y se juzga esa conducta, que sea una persona común. En definitiva, si un delito sensibiliza o no, o impacta o no, y la esencia del sistema penal es separar a esa persona de la vida en sociedad porque ha cometido un delito, ¿quién mejor que lo resuelva que sea esa misma sociedad? ¿En algún punto o en algún futuro podría ampliarse a otros delitos? Pienso, por ejemplo, delitos de índole sexual, de abuso sexual. Sí, ese es el paradigma que se aplica en todas las provincias. Ir empezando por un tipo legal y después irlo ampliando a otros. Por ejemplo, en Mendoza se empezó con los homicidios del artículo 80 y después se fue al homicidio en ocasión de robo. Se puede seguir, por ejemplo, digo, con el ataque sexual seguido de un homicidio, y así ampliar otro tipo de delitos. Los delitos vinculados a la integridad sexual, hoy por hoy son los delitos que mayor índice de crecimiento han tenido en los últimos años. Y realmente desborda la cantidad. Nosotros de 3 fiscalías UDIs que existían hemos tenido que incorporar una más, pero igualmente no dan abasto, y no dan abasto la cantidad de audiencias. Hay un promedio de más de una audiencia por día. Para tener una capacidad de juicio por jurados para uno por uno ese tipo de delitos, ya tenemos que pensar en un diseño totalmente diferente. Doctor, y por último lo llevo a un caso también que ha trascendido mucho en las noticias, que tiene que ver con la desaparición de María Cash. Luego de 13 años hay un detenido, imputado, ya con prisión domiciliaria. Usted en algún momento de la causa se sumó también como abogado de la familia Cash. ¿Cuál es su mirada, su perspectiva sobre la investigación que se está llevando adelante? Sí, yo fui 5 años, más o menos, abogado querellante en representación de la familia Cash. Hemos trabajado muchísimo en el agotamiento de todo lo que fue la gran cantidad de información que se reunió en esas pilas de cuerpos y cuerpos de expediente. Se trabajó mucho. Hubo una incesante búsqueda. Nunca se dejó de buscar a María Cash. Pero ya hace 4 años más o menos, y por un impulso, una idea de la misma mamá de María Cash, la señora María del Carmen Gallego, es que ella planteaba, y lo planteó en muchos medios, está bien, se investiga, pero no hay un equipo determinado dedicado a buscar a María, a esa causa en particular, porque los equipos de investigación son generales, después les llega otra urgencia y se abocan a una u otra con el tiempo que tienen. Ella insistía en un equipo que trabaje y estudie esta causa. Es lo que impulsamos en mi última etapa de querella, tratar de impulsar la formación de una unidad de investigación que se aboque estrictamente a esa causa, y se logró finalmente. Se logró, y hay gente de investigadores del CEI, cuerpo de investigadores de la Procuración, que se aportaron para esta causa, para que se integren junto a otros investigadores de distintas fuerzas federales, y se conformó una unidad de análisis criminal que trabaja inclusive en la Fiscalía, se aportó, y de 4 años para acá, 3 años para acá, se hizo un trabajo exhaustivo en revisar todo lo que había acontecido en la causa, punto por punto, testigo por testigo, y fue un trabajo muy exhaustivo que llegó a esta conclusión. O sea, no es que no haya estado pasando nada 13 años y de golpe sale de la galera. No, esta es la consecuencia de un trabajo, de una investigación criminal, de una unidad que se dedicó exclusivamente al caso Cash, que llegó a esta conclusión. Bueno, habrá que estar expectantes y prudentes a ver cuáles son los resultados que se agoten con esta nueva teoría del caso, nueva hipótesis criminal. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Muy amable. Muchas gracias, doctor.